Continuando nuestro caminar por la sagrada palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios que es siempre noticia nueva, que además tiene una capacidad de actualización propia de la misma naturaleza de Dios. La palabra de Dios no pasa. Aunque el mundo eh, renueve muchas formas, cambie paradigmas y formas de ver la vida, lo cierto es que la palabra de Dios, como una roca sólida, como la misma ley de la gravedad, que no se debate el hecho de si tiene que ser más o menos fuerte, sino que mantiene una constante y nos permite caminar y construir y edificar en este planeta, en nuestra casa común, como diría el Papa Francisco, hacia la palabra de Dios, estable, serena, directa, sin ambigüedades. El profeta Jeremías es el libro que estamos recorriendo. La semana pasada tuvimos un primer acercamiento en la frase que para mí es emblemática de este libro, que además está en el capítulo 1, que es ese reconocimiento de Dios en nosotros, inclusive previo a la concepción, antes de formarnos en el vientre de nuestras madres. Pero el profeta Jeremías también es conocido, y esto lo voy a decir muchas veces mientras estemos en este libro, como el profeta de los lamentos. Y yo creo que no sé si han tenido la oportunidad de conocer personas de este estilo que voy a decir, pero debo decir que yo particularmente en algunos momentos, en mi trabajo, en mi familia, he sido esas personas que a veces son como antipáticas porque siempre dicen aquello que de repente nadie quería oír o esperaba escuchar. Con la diferencia que no siempre mis comentarios han sido acertados. Hay veces he opinado cosas y estoy totalmente fuera de foco y desubicado, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios en la boca del profeta Jeremías no tenía el espacio para el error. Y además lo vamos a ver en otro momento, no hemos llegado allí, cuando él se debate con una persona que decía hablar en el nombre de Dios y que sencillamente no lo estaba haciendo. Pero ya vamos a llegar en su momento, llegaremos a esto. Hoy quiero centrarme en algo que el título de la Biblia que yo empleo es la Biblia de traducción latinoamericana, lo llama las infidelidades de Israel, pero en cierta forma, y me quiero apoyar allí, porque muchas de estas infidelidades que vamos a leer acá forman parte de nuestras propias vidas, forman parte de nuestras realidades, inclusive a nivel generacional. Quienes tienen ya cierta edad, yo tengo 40 años y lo digo con bastante orgullo, no me genera ansiedad ni hiperventilo cada vez que lo digo, pero yo estoy en una edad como intermedia, es decir, mis padres que por ejemplo, que tengo a mi hijo de 5 años, la edad que tienen mis padres es la edad más o menos en que caminaba mis abuelos maternos, que fueron los que en realidad con los que más compartí, conviví. Pero cuando uno hace ese trazo entre la tradición de fe de mis abuelos, que serían los bisabuelos de mi hijo, mis papás, mi persona y las nuevas generaciones, uno tendría que reconocer que la forma de vivir la fe y de reconocer la presencia de Dios en las vidas ha tenido muchas transformaciones. Fíjense que nosotros fácilmente podemos hablar de la historia de la salvación del pueblo hebreo, Moisés, que tiene como principal protagonista. Podemos hablar del cristianismo y hablamos de la acción apostólica en la iglesia, pero muy pocas personas creo que hacen este ejercicio, no sé si me equivoque, de hablar dentro de su propio esquema familiar, abuelos, padres, hijos, nietos, etcétera, cómo ha sido el accionar de Dios en la trayectoria de su familia. Por ejemplo, qué impactó en la vida de mis abuelos para creer en Dios, cuándo vieron a Dios actuar en sus vidas. Esa tradición de fe que va más allá de las oraciones, que va más allá de saberse los mandamientos o de bautizarse y cumplir con los sacramentos, que es importante, pero cómo se transmite la fe de padres a hijos. En ese andar es donde justamente el profeta Jeremías dice, además que casi siempre que él habla, él dice, así dice Yahvé. Vamos a escuchar mucho el nombre de Yahvé porque es el nombre que tiene el Dios, que además que fue el nombre que él le dio a Moisés
ante la zarza ardiente, cuando Moisés le pregunta, ¿y cuál es tu nombre? O sea, de parte de quién tengo que decir que vengo. Y dice, bueno, di que yo soy te envía. Y yo soy, la traducción, entiendo hebrea, es Yahvé. Dice el texto, que es palabra de Dios, ¿no? Dice, aún me acuerdo de la pasión de tu juventud, de tu cariño como de novia, cuando me seguías por el desierto, por la tierra sin cultivar. Obviamente aquí está hablando a nivel de pueblo, el pueblo naciente, que era el pueblo de Israel, pero también está hablando de una generación que es diferente a esta. Y por eso hago el marco de lo que es el esquema familiar. Cuando Dios nos habla a nivel de familias, lo que hizo con mis abuelos, lo que hizo con mis padres, lo que ha hecho conmigo y lo que hará por mi hijo. Israel era la cosa sagrada de Yahvé, la parte mejor de su cosecha. Quien comiera de sus frutos tenía que pagar y pronto le venía la desgracia, palabra de Yahvé. Gente de Israel, con todas sus familias, escuchen lo que dice Yahvé. ¿Acaso sus padres me hallaron desleal para que se alejen de mí? Pues se fueron a cosas despreciables y con esto se hicieron despreciables. Voy haciendo el análisis, ¿no? Abuelos que creían en el bautismo, en el sacramento, en el matrimonio, en el respeto, con sus imperfecciones. No ha habido generaciones perfectas, eso no ha existido nunca. Pero sí había una cierta solidez en algunos aspectos de la vida que eran incuestionables, que quizás, sin yo ser un erudito de la historia, desde los tiempos de la Ilustración, Revolución Francesa, se empezó a hacer algo que en toda la Edad Media no se había hecho tan agudamente, que fue a cuestionar inclusive a la Iglesia y las verdades depositadas en ella. Y entramos en este camino del relativismo, de que bueno, nada es verdad absoluta, todo cambia, y el mundo ha entrado en esa dinámica. Dice el Señor, ya no me preguntan dónde está Yahvé, el que nos hizo salir de Egipto y nos llevó a través del desierto, tierra de estepas y barrancas, tierra árida, tenebrosa, tierra de habitantes y donde no transita nadie. Yo soy quien los condujo al jardín de la tierra para que gozaran de bienes y comieran de los mejores frutos. Pero apenas llegaron a mi país, lo profanaron y mancharon mi herencia. Ahí le está hablando a otra generación. Está la generación que fue la generación de la movida, del movimiento, del éxodo. Está la generación que se asentó, que además batalló para conquistar tierra. Y está la generación millennial, diríamos hoy, que son los que ya tienen todo hecho y ahora lo que hacen es disfrutar la vida y cuestionar todo dentro de su mundo electrónico, dentro de sus redes sociales, dentro de sus dispositivos y dentro de ese mundo paralelo, esa Matrix que muchas veces dista de la propia realidad. Los sacerdotes ya no se preguntan dónde está Yahvé. Los dueños de mi enseñanza no me conocen. Los pastores de mi pueblo se rebelan contra mí. Y los profetas consultaron a dioses inútiles, dándole respuestas en nombre de Baal. Es un poquito este caminar que vemos, y no es falso. Vemos muchas transgresiones de consagrados, de hombres que están llamados a ser pastores de comunidad y sin embargo los llevan por caminos divorciados de los dogmas, de la doctrina, enseñanzas que no son, conferencias episcopales enteras que han querido inclusive cambiar enseñanzas de la iglesia, palabras estables de Dios, pero también dentro de los núcleos familiares, también estos esquemas de que ahora los hijos no se bautizan, de que no tienen género, de que no se le puede decir él o ella, de que el aborto es libre y legal, de que la eutanasia es el derecho a vivir que yo también tengo a decidirlo, la corrupción, la política, es un panorama muy complejo. Por eso les he metido pleito a esa gente, dice Yahvé, y aún los seguiré con los hijos de sus hijos. Vayan pues a las islas y miren, manden al país de Kedar y pregunten para saber dónde pasó algo igual que aquí. ¿Qué nación cambió de sus dioses? Aunque en verdad no son dioses. Y mi pueblo cambia a su Dios glorioso por algo que no sirve. Yo he tenido la experiencia de convivir, lo digo con mucho respeto, siempre hablo de que he tenido la oportunidad de trabajar con muchos carismas religiosos, que son una parte minúscula de lo que es la iglesia, ¿no? Y por eso yo respeto cualquier estilo de vida que nos permita acercarnos a Dios, y quien lo abraza
pero me empiezo a preocupar cuando el carisma es más importante, cuando el carisma se hace iglesia y cuando el carisma supera inclusive la visión universal de la iglesia. Eso no es correcto, y porque entras como en un fanatismo, en un sectarismo que le pasó al pueblo judío. Solamente ellos eran los salvos y no le daban paso a más nadie. Pero también he visto cómo dentro de personas consagradas, hombres y mujeres, catequistas, y yo mismo en su momento, cuando por ejemplo salió el espíritu de la Navidad, que el primer año lo hicimos en familia, y cuántas veces me codié con el tema de los signos zodiacales y leer horóscopo. Hubo una época en que me gustó la magia y quería leer cosas de magia, el esoterismo. En mi juventud fue algo muy súper, muy fugaz, pero yo me había atraído por eso. No es que hacía brujería, porque de hecho nunca he estado en eso, pero sí era eso de que creía en la cábala, en la suerte, pues tenía muñequitos para algunas cosas, amuletos y todas esas cosas. Hoy puedo decir que las tengo erradicadas de mi vida. Cualquier cosa que yo interpreto, sobre todo, y lo he contado como testimonio, cuando mi hijo nació, que te llovían las ofertas de que colocaron azabache, que si amarrarlo, que si un poco de cosas que, insisto, respeto porque forman parte de culturas y tradiciones, pero que en esencia son transgresiones a Dios. Y por eso de ahí viene mi frase, la frase que dije, que la mejor protección que le podemos dar a nuestros hijos es la fe estable de sus padres. Si sus padres están claros en que Dios es la protección y por encima de él no hay nada, no hace falta colocarles amuletos, signos zodiacales, hablar de astrología, nada de eso. Eso es absurdo, es muy absurdo y es muy ofensivo para Dios. Y es un poquito lo que él quiere decirnos acá, cuando habla de esos dioses que no sirven para nada, pero que lo han sustituido. Dice el Señor entonces que los cielos se asombren y tiemblen espantados por eso. Doble falta ha cometido mi pueblo. Me ha abandonado a mí, que soy su manantial de agua viva, y se han cavado pozos agrietados que no retendrán el agua. Qué bonita esta frase, muy diciente además. Yo soy, más Cristo la usa en la mujer samaritana, fuente de agua viva. No frascos agrietados que no retienen el agua. Por eso quizás siempre tenemos esa sensación de sed, de no llenura, de falta de felicidad. Además de buscar la felicidad en el cuerpo, en los bienes, en los placeres, en la distracción, en las series, en el dinero, en el poder, cualquier cosa, pero no en Dios. ¿Acaso yo te había hecho esclavo, dice el Señor, o te había sometido a algún dueño? ¿Por qué pues ahora saquean a Israel? Porque recordemos que esto está expresado en los tiempos del destierro, sobre todo en los preámbulos de este destierro, de la invasión de los caldeos, de los asirios. Primero la de los asirios y luego la de los caldeos. Contra ti han rugido leones, tu tierra ha sido desolada, tus ciudades incendiadas y despobladas. Hasta los egipcios de Nof y de Taphanfef se han humillado. ¿Acaso no sucedió esto porque has abandonado a Yahvé tu Dios, que te indicaba el camino? ¿Para qué llamas a Egipto? ¿Acaso te sanarán las aguas del Nilo? ¿Para qué llamas a Asur? ¿Apagarán acaso tu sed las aguas del río? Y luego termina la frase que vamos a analizar, un poquito extensa. Dice: tus mismas faltas te castigan y tus infidelidades te condenan. Reconoce y comprueba cuán malo y amargo resulta abandonar a Yahvé tu Dios y dejar de temerme a mí. Palabra de Yahvé Sabaoth. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este texto no hay que decirle mucho, no hay que agregarle mucho, lo explica muy bien todo. Pero además hay un lenguaje educativo y esperanzador. No quiere decir que si hemos transitado por estos caminos de errores consecutivos a lo largo de nuestras vidas. Por eso decía en el preámbulo que, por ejemplo, si nosotros a veces cuando llegan enfermedades de cualquier índole, o bancarrotas económicas, o pérdida de familia, divorcio, ya no puedo ver a mis hijos, tenemos que analizar en frío porque Dios ha sido tan cruel conmigo, y tenemos que analizar en frío cuál de estos castigos que hoy transitan nuestra vida, y lo digo con ese nombre sin ambigüedades, castigos, no derivan de nuestras propias malas decisiones. Yo sé que, por ejemplo, un cáncer le puede dar a cualquiera. De hecho, las probabilidades son algo así. Yo una vez leí una estadística que en algún momento
una de cada 3 personas en el mundo sufriría algún tipo de cáncer, y en el caso del cáncer de mama era algo así como, hace ya unos cuantos años que vi esta estadística, era algo así como una de cada 8 mujeres estaba propensa a un cáncer de mama en Venezuela. No sé si era una estadística mundial, pero sí sé que era en Venezuela. Pero ¿cuántas de estas enfermedades no son producto de nuestros vicios como el tabaco o el cigarro, excesiva comida chatarra, mal dormir, estrés, mal manejo de las emociones? O sea, eso, yo este año que tuve una oportunidad de comer en mi casa con una doctora muy querida de mi familia, más la doctora que trajo a mi hijo al mundo, la invitamos a comer y ella nos decía, ella ha tenido 2 veces cáncer de mama, sobreviviente del cáncer. Y ella nos decía que todavía hoy la ciencia no sabe con certeza qué genera el cáncer. Hay muchas teorías. Y como eso, tantas cosas, a veces colocar el dinero mal, no saberlo administrar, a veces esa sensación de que ganamos mal, de que ganamos poco, pero vemos mucho la mirada en el ingreso y no en el análisis de los gastos. Todo eso es un conjunto de cosas que Dios nos invita a reflexionar. Cuando, por ejemplo, nuestras esposas o esposos pierden la confianza en nosotros porque ya presumen un distanciamiento de cuerpo, un rechazo, porque ya hay presunción de un amante, de otra persona que está metida en la vida, un tercero. Cuando nuestros hijos son más, tienen más amor y confianza a sus amigos o a la tecnología que a nosotros, y andan ensimismados en ellos y ni siquiera levantan la mirada para ver qué está pasando por su entorno. Qué tanta responsabilidad tenemos nosotros por haberles facilitado el acceso a dispositivos desde tan jóvenes y no mostrarles otra posibilidad de recreación. Entonces son muchas cosas. Entonces sí, cuando Dios nos habla de castigo, cuando la Biblia habla de castigo, yo esto lo defiendo a capa y espada. Dios sí castiga, Dios sí tiene un tiempo donde dice hasta aquí. Y puede haber una purga, puede haber una tecla que mueva nuestra vida. Pero ¿cuántas personas no he visto yo, o tú, o el mundo, levantarse a raíz de haber caído, pero pisado hondo, tener que pasar por donde tenían que pasar? Porque la mala traducción del castigo es que se piense que Dios castiga como el sádico de un policía o un militar que quizás metían a los jóvenes en un lugar que en Venezuela llamaban la tumba, y los violaban, los maltrataban. Empezamos que ese es el castigo morboso y cruel de Dios, y no. Dios es una persona que te va a acompañar en los momentos de sequedad. Es como el jardinero. Me encanta esa imagen que me viene ahorita a la mente. El jardinero puede agarrar una planta y podarle, dejarla, pero horrible, horrible. Pero sabiendo hacer bien la poda, sabe que en el corto tiempo esa mata va a estar frondosa y hermosa, porque la supo podar bien. Dios es el jardinero perfecto en tu vida y en mi vida. Y eso forma parte de la interpretación de un castigo, pero es un castigo correctivo, es un castigo de amor, es un castigo que te va a permitir salir adelante. Por eso me quedo con esa frase, porque aunque las palabras de Jeremías parecieran muy fatídicas, bueno, Dios nada, se molestó, nos dio la espalda y ahora agárrense. No, pareciera que es así, pero no. Porque inclusive ya veremos más adelante cómo Jeremías, pese a tantos mensajes negativos, al final le dice al pueblo de Israel que va a haber un nuevo retoño, va a haber una nueva nación, lo que llamaban después los Anawim, los pobres de Yahvé, los que regresarán del destierro y vivirán un nuevo Israel. Y sí, eso ocurrió. Esa poda ocurrió muy dura. Se quedaron sin templo, se quedaron sin pueblo, se quedaron sin tribus, se quedaron sin identidad, pero no se quedaron sin Dios. En ese esquema es lo que ya San Pablo, en este enlace para ir cerrando, nos dirá en el capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 14, en el versículo 14 hasta el versículo 18, que no hagamos ningún compromiso con el mal. Y nos dice San Pablo: no se junten con los que rechazan la fe. Es una cosa absurda. Podría unirse la justicia y la maldad. Podrían convivir la luz y las tinieblas. Podría haber armonía de Cristo y Satanás. ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que ya no cree? ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? Nosotros somos el templo del Dios vivo. Dios lo dijo:
Habitaré y viviré en medio de ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen nada impuro y yo los miraré con agrado. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor, dueño del universo. San Pablo nos invita a prevenir el mal. Prevenir el mal no es prevenir la cruz, no es prevenir las enfermedades, no es prevenir las persecuciones, al contrario, es abrazarnos más a todo eso. Yo he visto, me ha tocado por mi trabajo, estar en una posición donde las miradas que confluyen hacia ti por diferentes caminos siempre son de cuestionamiento, inclusive pueden ser de rechazo, de duda, de maldad o de mala intención. Ante Dios y ante mi conciencia sé lo que hago y lo que, por supuesto, que habrá personas que lo podrán hacer mejor que yo, pero en muchos de esos comentarios que a uno le llegan o en situaciones, uno sabe que en muchos, en la gran mayoría hay mucha difamación, hay mucha especulación, hay mucha injusticia. No es de eso lo que Dios me va a librar en mi vida. Al contrario, me acompaña, me fortalece, abogo por mi familia, pido perdón, me confieso, voy al sacerdote, pido perdón en el sacramento del perdón, creo en el sacramento del perdón, no me creo autosuficiente. Pero sí hay algo que San Pablo me ha enseñado y particularmente lo traigo a colación pues con esta lectura que acabo de hacer. Es que ya hay momentos en que la prudencia es la mejor respuesta a todo. Como dicen, no hay pelea si uno de los dos actores no quieren pelear. No hay chismes si tú no te haces eco de los comentarios que recibes. Si lo cortas y además colocas una cara como de qué fastidio, ya me vienes a hablar de otra persona o vienes a hablarme mal de alguien, habla eso directamente en su cara. Yo no soy de eso experto ni maestro, ni tengo un doctorado, pero estoy tratando de aprenderlo. Porque te genera paz. Te genera paz escuchar. También me ha tocado estar en reuniones donde la gente no se escucha, donde tú dices 4 palabras, no te dejan terminar y te vuelven a interrumpir y te quedas como a medias y no terminan las ideas. Hay mucha catarsis, hay mucha emocionalidad, pero la gente no se sabe escuchar. Y cuando no nos sabemos escuchar y nos ponemos a la defensiva, pues nunca vamos a reconocer el mal que hay en nosotros y las cosas que tenemos que mejorar. Dios no está para amenazarnos, al contrario, quitémonos esa idea. Dios está para salvarnos, para ayudarnos, para corregirnos, para ser nuestro jardinero y podarnos. Esa poda a veces da miedo, sí, puede ser muy violenta, puede quitarte cosas que a las cuales estás profundamente apegado, pero es necesaria. Por eso mi vida, mi pasado, como una vez escuché al padre, un padre mexicano, Ángel Espinosa, lo recomiendo también, un padre muy jocoso y tiene muchas charlas sobre la familia. Y él hablaba de una oración que él una vez le escuchó a una señora, voy a tratar de recordarla con la ayuda del Espíritu Santo, que decía: el pasado a su perdón, el presente a su amor y el futuro a su providencia. Si no me equivoco era así: el pasado, mi pasado, las cosas, mis errores, mis equivocaciones, la entrego al perdón de Dios, o sea, a su misericordia. El presente a su amor, a su acompañamiento, al estar allí, y el futuro a su providencia. Yo hace 10 años, hace 9, 10 años tenía una realidad de vida totalmente distinta y proyectada, pero en caminos totalmente opuestos a la que hoy tengo. Bendigo mi presente, agradezco mi pasado y pido perdón por las cosas que hice mal. Y el futuro a su providencia. Él sabrá hasta dónde, hasta cuándo viviré, hasta cuándo seré útil. Lucharé por mi familia, por la formación de mi hijo, por mis padres, que de verdad lo siento que lo han dado todo por mi hermano y por mí. Hemos tenido momentos de familia muy duros, de mucho dolor. Mi hermano y yo particularmente, mucho dolor, mucha incertidumbre, muchos por qué. Pero también, aunque mi familia, siempre digo, es muy pequeña, mi familia materna y sobre todo la materna y la paterna también, pero en vínculos de crianza la materna estuvo quizás ahí más cercana, somos muy pequeñitos,
pero wow, es un bloquecito de apoyo que está ahí incondicional. Así que bendigan a sus casas, pregúntense cómo está la continuidad de la fe, cómo está esa herencia, y a sanar y a corregir, que hay tiempo. Mientras haya vida, hay tiempo. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.